Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, acá seguimos, se ha prorrogado la cuarentena, espero que todos lo estemos cumpliendo, cuidándonos, quedándonos en nuestras casas y bueno, desarrollando estos mecanismos virtuales de enseñanza a distancia, en donde vamos, algunas cuestiones ya veníamos avanzando, pero otras se aceleraron los tiempos y nos tenemos que poner al día, todos, docentes, estudiantes, todos estamos aprendiendo en un proceso de aprendizaje. Bien, vamos a retomar nuestro caso de proyecto de inversión. Habíamos empezado una situación particular, una aplicación de todo lo visto a un caso. Vamos a avanzar en función de ese caso y para ello otra vez me voy a reducir, me voy a hacer chiquitito, me voy a pasar abajo y continuamos con la presentación. Eh, Voy a retomar alguna cuestión anterior que ya habíamos visto, pero le voy a complementar con alguna información nueva que va a ser importante tener en cuenta para lo que viene. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cómo era el caso? ¿No? Una planta, una idea de desarrollar una planta elaboradora de quesos duros y semiduros por parte de una empresa que ya estaba en el mercado con la oferta de ciertos productos lácteos. Y bueno, y según el estudio de mercado, ahí teníamos precios de lanzamiento, estos son dólares por kilo, si lo multiplican por 1000, lo transforman en dólares por tonelada, es decir, estos serían, en vez de 5,692, serían 5.692 dólares por tonelada, o en vez de 5,077 por kilo, serían 5.077 dólares por tonelada. Y habíamos visto este cuadro, esta tabla de posibilidad de producción, ventas y cobros, y una estructura de precios que se iba a ir modificando entre años. Sobre todo iba a modificarse entre el año 1 y el 2 y a partir de allí se estabilizaba. Ese era el supuesto en el cual del cual habíamos partido. Bueno, voy a agregar algo más a lo que habíamos visto. Ya habíamos explicado el tema de las ventas que tienen en cuenta esta duración, esta demora de 4 meses para el tiempo de venta de los quesos duros y un mes para el tiempo de venta de los quesos semiduros. Esto en este ejemplo tiene más que ver con una demora en la maduración más que en la comercialización, más una cobranza, una demora para cobrar de un mes más. O sea que aparte de los 4 meses de venta, de demora en la venta, habría un mes más para demora en la cobranza. Y lo mismo con los semiduros, un mes más. Entonces, si yo en el año, por ejemplo, vamos a suponer qué pasó en el año 2. En el año 2 tenemos estipulado, por ejemplo, para los quesos duros, producir 45 toneladas. De esos 45 toneladas, se venderían 40 toneladas, en función de esta demora de 4 meses. Y de esas 40 toneladas se cobrarían en total 38 toneladas, pero esto no es de los 40, sino que acá se está cobrando, como dice acá, 36,67 toneladas de estas 40 toneladas de ventas, más unos 67 toneladas de lo que no se cobró del año pasado. Es decir, en el año anterior hubo una cobranza que no se realizó por la demora. Bueno, eso es lo que está sumado acá. Es decir, en las 38 toneladas que estamos cobrando, son 36 toneladas de las 45 que se produjeron ese año, pero además unos 67 toneladas que se vendieron, o que se produjeron, mejor dicho, en el año pasado, en el año 1, pero que recién se van a cobrar en el año 2. Todo esto teniendo en cuenta estas demoras. No se preocupen mucho, esto no es muy importante, esto es un cálculo específico para este caso en particular. Repito, si se perdieron un poquito acá, no hay problema, no es grave esto. Consensuemos que sería una planilla que uno si quisiera la podría llenar a mano, es decir, qué nivel de ventas piensa tener en cada año y qué nivel de cobros, en este caso en toneladas, tiene pensado cobrar en cada año. Eso es lo importante. Después, cómo se llega a ese valor, en este caso en particular es esta formulita, pero no le den importancia, no pasa nada. Lo importante es llegar al flujo de fondos, ¿no? Bueno, y la estructura de precios que habíamos presupuestado.
lo mismo, en el caso de los quesos semiduros se tomaron, bueno, que 3,82 toneladas que se cobrarían del año 1 más 66 y pico de toneladas que provienen de las 75 toneladas que se producirían en el año 2. Repito, no se traben con esto, no es importante. Si lo entendieron bien, si no, no hay problema. Seguimos. Esto fue lo que ya vimos en el video pasado, los 4 cuadrantes que teníamos que tener en cuenta para la consideración del flujo de fondos relevante, ya lo habíamos analizado y era lo que había quedado pendiente como una cuestión a por lo menos pensar, por lo menos ponernos dentro del caso y de la situación y pensar alternativas. Y finalmente llegamos, después de toda esta información, espero que hayan llegado ustedes a un número parecido, a el flujo de fondos relevante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la etapa de formulación terminaba cuando llegábamos a esto, al flujo de fondos relevante? ¿De qué se trata? De ingresos y egresos. Todos ellos están calculados en esta última columna, el saldo anual. ¿Cuáles serían los egresos? Bueno, acá están los costos, que figuran en la columna propiamente dicha de egresos, el flujo más o menos de un capital de trabajo, que por ahora lo ponemos en cero, lo dejamos para explicar más adelante, por ahora no lo vamos a considerar al capital de trabajo, solamente menciono que puede tener signo positivo o negativo, es decir, puede ser un recupero que suma o puede ser un egreso adicional que resta dentro del rubro capital de trabajo. Y por supuesto la inversión inicial y las reinversiones, si es que hay que hacer reinversiones a lo largo del horizonte de planificación. Los ingresos y los valores residuales, que se consideran ingresos también, y bueno, entonces sumando ingresos más valores residuales menos egresos, más menos el flujo de capital de trabajo de acuerdo al signo que tenga, menos la inversión, llegaríamos a este saldo anual. Por ejemplo, en el año 0, momento del lanzamiento del proyecto, momento inicial del proyecto, tendríamos que hacer una inversión de $508.900 que, como no hay ingresos, no hay ningún otro tipo de egresos, directamente eso pasa al saldo anual. Bueno, vamos a ver en detalle entonces este flujo de fondos, cómo fue calculado. Repito que esto sería interesante que antes de que lo vieran acá ustedes pudieran, en función de los videos anteriores, poder ir haciendo una estimación propia y después chequearlo con lo que aquí va surgiendo. Si los números que ustedes calculan no les da exactamente el valor que está acá, no se preocupen, puede haber 10, 20, 30, 40 dólares más o menos, ya que esto está hecho con una planilla Excel que considera decimales, que acá nos están mostrando. Entonces, a lo mejor hay decimales no mostrados, pero que forman parte de los cálculos, y eso hace que acá que aproxime de una manera por ahí diferente a la que ustedes calculen. O sea que con que les dé un valor similar al que acá aparece estaría bien. Empecemos por el tema de las inversiones, ¿no? Estos $508.900, ya lo hemos visto en el video anterior. ¿A qué correspondía ese valor? Bueno, había una planilla donde habíamos calculado todas las instalaciones y equipos necesarios si es que decidiéramos poner en marcha el proyecto. Bueno, ¿cuánto habría que invertir para que ese proyecto pueda arrancar en el momento 0? Esto se considera entonces en función de su valor a nuevo. Y recuerden no incluir aquí costos hundidos. ¿Qué eran los costos hundidos? Costos que surgen del proyecto, pero que no se relacionan con la decisión de hacer el proyecto o no. O sea que independientemente de que hagamos o no el proyecto, ese costo hay que pagarlo. En este caso, la consultoría que habíamos encargado para investigar el mercado, hacer un estudio de prefactibilidad y un análisis preliminar de mercado, que creo que eran $8.000, bueno, eso no hay que tenerlo en cuenta, ya que no hace a la decisión del proyecto. Surgió del proyecto, sí, pero no tiene que ver con la decisión, hay que pagarlo sí o sí. Entonces, no lo consideramos como un aspecto relevante del flujo de fondos. Siguiendo con el flujo de fondos, tenemos los egresos, una estructura de egresos en los distintos años. ¿De dónde surgía esto? Bueno,
básicamente es la sumatoria de costos fijos y variables. Los costos fijos, según lo vimos, eran $253.000 en todos los años, es decir, que dentro de este valor siempre aparecen estos $253.000. Y eso después va variando los costos variables de acuerdo al nivel productivo que habíamos estipulado para cada año. Por ejemplo, para el año 1, estos $500.645 surgen de sumar los 253.000 de costos fijos más los costos variables de los quesos duros. Bueno, para el año 1 habíamos presupuestado una producción, los costos tienen que ver con la producción, no con las ventas, una producción de 30 toneladas anuales a un costo variable de $3.445,56. Esto era el costo variable por tonelada, no por kilo, o sea, eran 3,44 dólares por kilo, que equivale a 3.445, le agregamos acá estos dos decimales, $56 por tonelada. Este es el costo variable de producción. ¿Se acuerdan? Si miran el video anterior, allí aparecen estipulados los integrantes de este costo, ¿no? Básicamente, ¿qué es el insumo que más participa? La leche, la materia prima. Pero también tenían fermentos, bueno, una serie de insumos que hacen al costo variable. Es decir, por cada kilo de queso vamos a tener un costo de 3.400, por cada tonelada de queso vamos a tener un costo de $3.445,56 por cada tonelada de queso duro. Después teníamos planteado que para el primer año íbamos a producir 50 toneladas de quesos semiduros. Entonces multiplicamos 50 toneladas de queso semiduro por el costo variable de los semiduros, que era $2.885,56 por tonelada. Haciendo esta cuenta, o sea, costo fijo más variable, llegamos a los $500.645 que aparecen acá. Y lo mismo, del mismo modo, fueron calculados los egresos de los distintos años. Lo que fue variando fueron los niveles de producción estimadas para el queso duro y el queso semiduro. Seguimos con esta radiografía del flujo de fondos y ahora tenemos los ingresos. Los ingresos fueron calculados como los cobros, es decir, esto no es ni producción ni ventas, es cobranzas de los quesos duros y semiduros, ya sea lo que se cobra de la producción del año o de la producción del año anterior. Lo que me interesa acá es el criterio de percibido, es decir, cuándo se cobran los quesos. No importa si ese queso se produjo el año pasado o este año. Entonces, por ejemplo, para el año 2, vamos a ver estos $631.745, por ejemplo, surgen de un nivel de cobro de 1,67 toneladas de queso duro del año 1 que no se cobró. ¿Se acuerdan que en el año 1 se había producido una cantidad, lo tenían en una tabla, y se había cobrado una parte de esa producción y de esa venta, y lo que había quedado sin cobrar, ya que teníamos 10 meses, era 1,67 toneladas de queso. Es decir, que estas 1,67 toneladas se vendió el año pasado, se produjo el año pasado, pero se cobra este año, en el año 2. Entonces lo ponemos en el año 2. Y se multiplica por el precio del año 1, del año anterior, que eran $5.692, que era el precio al cual se vendió. Además hay que agregarle las toneladas cobradas de lo que se produjo en el año 2, o sea, de la producción del año 2 hubo un nivel de venta y de ese nivel de venta se cobraron 36,67 toneladas. Esto se multiplica ya por el precio del año 2, que era mayor, $6.262 para el queso duro. Y lo mismo para los semiduros, ¿no? A los semiduros le calculamos los 3,82 toneladas del año 1 que no se cobraron, que se produjeron en el año 1 pero no se cobraron, por el precio del año 1 de los quesos semiduros, que era $5.077 la tonelada, y a eso se le agrega las toneladas de queso semiduro que se produjeron y se vendieron y se cobraron en el año 2. Y entonces ya se multiplica ahora por el nuevo precio que había aumentado para el año 2, que eran $5.585 por tonelada. Si les queda alguna duda de esto, miren los datos de la planilla del video anterior y ahí lo van a entender. Es decir, que estamos simplemente poniéndole valores a las cobranzas
de la producción. No importa cuándo se haya hecho la producción, sino cuándo se cobra. Continuando con este flujo, con la explicación de este flujo de fondos plurianual, tenemos después la columna de los valores residuales. Estos valores residuales, ¿qué quiere decir un valor residual? Tenemos un valor residual cuando un bien no es nuevo, cuando está en uso, ya sea dentro de su vida útil, y en ese caso tenemos un valor residual activo o circunstanciado, o ya finalizó su vida útil, y en ese caso tenemos un valor residual pasivo, si es que lo tiene. En este caso teníamos bienes que tenían una vida útil menor al horizonte de presupuestación, es decir, a los 10 años. Concretamente se trataba de la prensa, que tenía una vida útil de 8 años. También teníamos los moldes, que tenían una vida útil de 8 años, pero a los moldes le habíamos puesto un valor residual pasivo de 0, o sea, asumíamos que el valor que tienen esos moldes usados luego de 8 años de uso es prácticamente 0, no lo tenemos en cuenta. En cambio la prensa sí, la prensa tenía un valor residual pasivo, al finalizar su vida útil, de $1.650. Entonces, asumimos que esa prensa que se compró acá estaba dentro de los $508.900 de inversión en el momento cero, se usó durante 8 años y al finalizar el año 8 la vendemos a su valor residual pasivo. Ya prácticamente no tiene utilidad, no tiene funcionalidad, pero hay alguien que está dispuesto a pagar este valor por esa prensa usada. Le puede sacar insumos, repuestos, lo que fuera, la puede reparar, no importa, pero el tema es que le estimamos un valor residual de $1.650 y como la vendemos a esa prensa usada, tenemos entonces un ingreso adicional chiquito, pero que hay que ponerlo en el flujo de fondos de $1.650. Y esto por supuesto que repercute en este saldo anual. Por eso el saldo anual sube un poco respecto al saldo anual del año anterior, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos otro valor residual, el valor residual final, al año 10, en este caso, al finalizar el horizonte de presupuestación. ¿De qué se tratan estos $612.900? Bueno, básicamente son los valores residuales que ya habíamos calculado en una planilla anterior, en el video anterior, que se acuerdan que eran $347.419. Ahí están los valores residuales activos o pasivos de los bienes en el año 10, es decir, teniendo en cuenta la duración futura que a esos bienes les quedaría en el año 10. Esto ya fue explicado en el video anterior, de dónde salían estos 347.000 y pico de dólares. A esto hay que agregarle el valor de la mercadería vendida y no cobrada en el año 10. O sea, por todo este tema de la demora en la venta y en la cobranza, no toda la producción del año 10, cuando finaliza el año 10, no toda la producción se cobró. Bueno, entonces, en realidad, si fuéramos más estrictos, más exactos, este nivel de valor que no se cobró habría que descontarlo, habría que considerarlo en un año 11, pero bueno, para no complicar el ejemplo, ponemos como que al finalizar el año 10, ponemos el valor de esos quesos que en realidad se van a cobrar, perdón, en el año 11, pero los ponemos en el año 10, que sumarían unos $265.481. No importa ahora demasiado, esto es específico del caso, por la demora en la cobranza, pero bueno, es un nivel importante de quesos que se han producido y todavía no se han cobrado. Bueno, los ponemos todos juntos en el año 10. Más exacto, repito, sería ponerlo en un año 11, pero para no complicar el flujo de fondo lo ponemos allí. Y eso es lo que me surge entonces, lo que me generan estos $612.900 de valor residual, ya sea de instalaciones y de equipos o de mercadería no cobrada en el último año. También, por supuesto, que si hubiera un recupero de capital de trabajo en el año 10, ya lo van a ver después, también hay que sumarlo como un nuevo ingreso que también repercutiría sobre el saldo anual. Es decir, que siempre vamos alimentando esta última columna, que es muy importante, del saldo anual. En esta última columna se está resumiendo entonces todo el flujo de fondos relevante del proyecto, teniendo en cuenta los aspectos que suman, los aspectos que restan, es decir, los 4 cuadrantes.
Acá le agregamos, fíjense, al flujo de fondos relevante, le agregamos una columna que es el saldo acumulado. El saldo anual de cada año, pero finalmente esto también nos permite estimar un saldo acumulado. El saldo acumulado arranca con el saldo anual en el año 0 y después vamos acumulando en función del saldo anual. Por ejemplo, en el año 1 tendríamos que a los menos 508.900 le restamos 182.985, que es el saldo anual negativo del año 1. Entonces se nos hace más negativo todavía el acumulado. Es decir, que ahí estaríamos en un 691.885 dólares negativos. Recién empezamos a tener un cierto recupero en el año 2 de 7.000 y pico de dólares, pero fíjense que el acumulado sigue siendo muy negativo, es decir, los menos 691.000 más 7.000 dólares, no recuperamos prácticamente nada. En el año 3 recuperamos 83.000, nos queda a favor, entonces ya el saldo acumulado empieza a descender, se hace menos negativo. En el año 4, 155.000, disminuye entonces el saldo acumulado, de menos 600.000 ya estamos en menos 445.000, otros 160.000 en el año 5, ahora estamos en menos 284, en el año 6, 160.000 más que le inyectamos, entonces ya estamos con un acumulado de 123.000 negativo, es decir, todavía no hemos recuperado las inversiones que hemos hecho en el momento inicial, en el año 1, y recién en el año 7, con una nueva inyección de saldo positivo de 160.627 dólares, ahí recién levantamos la cabeza por arriba del nivel del suelo, digamos así, y empezamos a recuperar la inversión y tenemos un saldo acumulado positivo de 36.680, es decir, menos 123.947 más 160.000 nos da este valor de acá. Y esto es lo que nos da pie para calcular el periodo de repago. El periodo de repago es en qué año se recupera las inversiones realizadas. Entonces esto me está diciendo que recién entre el año 6 y el 7, es decir, antes de llegar a la finalización del año 7, durante el año 7, pero es decir, en el año 6,77 se terminó el año 6 y estamos transcurriendo el año 7. En ese momento es cuando se generaría un repago de la inversión, es decir, terminaríamos el año 7 con un saldo a favor acumulado de 36.680 dólares. Es decir, que hemos recuperado recién allí la inversión inicial. ¿Qué es este periodo de repago? Básicamente es un indicador y ya estamos adelantándonos en realidad acá, porque ya estamos saliendo de la formulación y ya estamos entrando en la evaluación. ¿Se acuerdan que la evaluación tenía distintos criterios? Y uno de los criterios era el financiero. Bueno, este indicador de periodo de repago en años, es un valor en tiempo, no es un valor monetario, es un indicador financiero del proyecto de inversión. No es un indicador económico como muchas veces se cree. Es cuántos años me lleva a mí recuperar las inversiones realizadas. Puedo tener un periodo de repago largo, pues pongámosle 10 años, pero eso no quiere decir que el proyecto no sea rentable. A lo mejor si en el año 10 un proyecto que invertí 100.000 dólares, en el año 10 me da un saldo de 1 millón, un saldo anual, bueno, puede ser que sea muy rentable, pero eso me está diciendo que demanda mucho tiempo para recuperar la inversión. Es decir, al final recupera la inversión, me da una renta interesante o buena, pero hubo muchos años durante los cuales no tuve un saldo favorable, un saldo acumulado favorable. Y eso implica, me estaría diciendo que ese proyecto entonces va a exigir un esfuerzo financiero, un esfuerzo de bolsillo, para el bolsillo de la empresa importante, por más que después pueda hacer un buen negocio desde lo económico. Entonces, importante acá es resaltar que el periodo de repago es un indicador ya entrando en el criterio financiero y no económico de la evaluación del proyecto. ¿Cómo se calculó? No es tan importante esto. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta en qué año se produce el periodo de repago? Es muy simple, donde el saldo acumulado cambia de signo, donde deja de ser negativo y pasa a ser positivo, yo ya sé entonces que al finalizar, luego de la finalización del año 6, es decir, antes de llegar a la finalización del año 7, entre el año 6 y el año 7 está el periodo de repago.
¿Cómo sé que son 6,77? Bueno, eso es un cálculo matemático que ahí lo tienen explicado, pero no es tan importante tampoco, es secundario ese valor, y siempre asumiendo que hubiera regularidad mensual dentro del año en las ventas, o sea, como que todas las ventas fueran regularmente distribuidas a lo largo de cada mes, que no hubiera estacionalidad. No sería el caso de una heladería, por ejemplo, ¿no? Que vende mucho en verano y muy poco en invierno. Bueno, acá asumimos como que todos los meses se produce, se vende y se cobra una cantidad similar. Entonces, suponiendo esa regularidad en el trabajo, en la producción y en los costos, estimamos este valor. Si quieren saber cómo se hizo, acá lo tienen. Es el año anterior, en este caso, es decir, cuando cambia el signo, cuando pasamos de negativo a positivo, allí ya sabemos que el periodo de repago va a ser el año anterior, 6 en este caso, a donde esto se produzca, y a ese año anterior 6 hay que sumarle el valor absoluto del saldo acumulado anterior, en este caso serían 123.947, pero sin su signo negativo, le sacamos el signo negativo, y lo dividimos por el saldo anual del año en el cual cambia de signo el saldo acumulado. Es decir, que lo que haríamos es 6 y a 6 le sumamos el cociente entre 123.947 dividido el saldo anual de ese año que son 160.627. Este cociente da 0,77 que al sumarlo a 6 me da el periodo de repago calculado de 6,77. Bien, habiendo llegado a esto, muy importante, ¿no? Haber llegado al flujo de fondos relevante es todo un tema, ¿no? En la realidad de un proyecto de inversión, lo que más cuesta es llegar a esto. Es lo que lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva conocimiento, lleva información primaria, secundaria, hasta llegar al flujo de fondos relevante. Ingresos y egresos que se concretan, se condensan en este saldo anual. Este saldo anual es la última columna que teníamos acá, la amplié en este de acá. Es decir, ya no vamos a, ya sabemos de dónde se obtuvo, cómo se calculó el saldo, perdón, este de acá, el saldo anual. Ya sabemos cómo se llegó a él, entonces nos vamos a quedar simplemente con esta columna del saldo anual, donde tenemos la inversión inicial y tenemos después la evolución de flujos de todos los años. Si ya hacemos una primera cuenta aquí, ya tenemos un valor indicativo. Ya me está diciendo, bueno, que recupero la inversión inicial y finalmente, al cabo de 10 años, con todos los supuestos que hemos considerado, estaría obteniendo, parece ser, una ganancia. Sin embargo, vamos a ver después que este valor es interesante calcularlo, pero es relativo. No lo vamos a considerar como el principal indicador económico. Es decir, por más que sea ingresos menos costos o egresos, tiene un problema que es la no consideración del efecto tiempo, y por eso lo vamos a ver en el próximo video con más detalle, donde vamos a ver el concepto de VAN, sobre todo la A del VAN, ¿no? El valor actual, ¿qué sería esto de actualizar un valor? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Es decir, que básicamente acá la pregunta que nos hacemos es, ¿valdrá la pena invertir este nivel de inversión? Estamos hablando de más de $500,000 en el inicio del proyecto, en el año cero. Y en este caso particular, encima hay que continuar con un nivel negativo. O sea, no recuperamos todavía con los ingresos a los egresos del año 1. O sea, todavía tenemos que poner 183.000 prácticamente dólares más en el año 1. Es decir, la pregunta es, sí, a la larga parece ser que sí, que conviene, pero hay un efecto tiempo. Por otra parte, ese efecto tiempo lo vemos en esta pregunta. Acá tenemos, por ejemplo, un saldo de 160.627 tanto en el año 5 como en el año 6 como en el año 7. Pero es lo mismo obtener 160.627 dólares dentro de 5 años, o sea, en el año 5, que dentro de 6, de 7 o de 8. Y dejemos de lado acá la cuestión de inflación. Hagamos de cuenta que no hay inflación o estamos trabajando en dólares, ya lo vamos a ver. Pero bueno, obviamente que la respuesta es no. No es lo mismo obtener 160.000 y pico de dólares en un año 5, 6 o 7. O sea, que este dinero va a valer no solo por el valor en sí, por el monto, sino también por en qué año esté ubicado ese valor.
Cuanto más lejos en el tiempo el dinero, menos vale. Cuanto más anticipado en el tiempo, cuanto más cerca estemos del momento inicial, más vale. Este es un principio básico que fundamenta el concepto de actualizar para calcular el VAN, que lo detallaremos en el siguiente video, que es muy importante. Y vamos acá a tener ya, a dejar planteada la situación de que supongamos que el empresario que va, o el grupo empresarial, que Prolac, que estaba pensando este proyecto de inversión, tiene la posibilidad de invertir este capital, los 500 y pico mil de dólares y los 182 mil de dólares, en otro negocio alternativo. Tiene otra posibilidad de inversión y estima que ese otro negocio alternativo le reportaría en promedio un 12% anual de interés real. ¿Qué quiere decir interés real? Que no tiene en cuenta la inflación. Sería algo así como una tasa en dólares hoy en la Argentina, ¿no? O sea, no es, si un plazo fijo hoy me da, no sé, 40% de interés, obviamente que ese interés es un interés nominal. Hay que sacarle la inflación. Si la inflación fuera del 38%, que no lo sabemos, pero que de ahora en más fuera 38%, si a mí me pagan 40%, en realidad me están pagando un 2% de interés real, es decir, descontando la inflación. Acá estamos hablando de que este empresario tendría una alternativa de invertir en otro negocio y le daría 12% anual. Quiere decir que estos 508.900 dólares que invertiría en el momento cero, le tendrían que dar a él en este proyecto una rentabilidad superior al 12%. Si no, le convendría no implementar el proyecto y asignar ese capital al otro proyecto que le da 12%. Ese es lo que se llama de alguna manera el costo de oportunidad que tendría este proyecto si se decide implementar. Es decir, invertir el capital en este proyecto significaría dejar de ganar 12% anual real en otro proyecto. Y esa va a ser el fundamento del cálculo del valor tiempo del dinero para poder llegar al VAN y a la TIR. Bueno, suficiente por ahora, quedó planteado entonces el caso, quedó planteado el flujo de fondos, quedó planteado los ingresos, los egresos relevantes, y con eso, recuerdan las primeras charlas, podemos decir entonces que hemos terminado la etapa de formulación. Más adelante veremos en detalle las distintas viabilidades, la viabilidad de mercado, el estudio de mercado, la ingeniería de proyecto, tamaño, localización, viabilidad ambiental, bueno, todo lo que hay que pasar para llegar al flujo de fondos relevante. Pero en este panorama así un poco más rápido, hemos llegado con este proyecto, con este ejemplo, al flujo de fondos relevante, terminaría la formulación y en el próximo ya vamos a encarar el criterio económico de evaluación de un proyecto de inversión. Así que prepárense para el próximo, que vamos a explicar más en detalle el concepto de VAN y de TIR, conceptos fundamentales para poder llegar a una decisión de evaluar el proyecto de inversión. Me despido acá entonces y que sigan bien, cuidándonos entre todos. Hasta luego.